¿Qué tuvo realmente Michael Jackson? No hablo de rumores, hablo de diagnósticos médicos reales. Porque su piel no cambió por elección, cambió porque su cuerpo empezó a destruirse a sí mismo desde adentro. Hola a todos, hola comunidades inmunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mitos, burlas y teorías conspirativas durante décadas: la salud dermatológica de Michael Jackson. Lo que el ojo público interpretó durante años como una metamorfosis estética impulsada por el deseo de asimilación racial fue, bajo el escrutinio de la evidencia médica, la manifestación de una lucha sistémica contra enfermedades desfigurantes. No estamos hablando de un simple querer ser blanco, estamos hablando de una convergencia crítica de patologías autoinmunes y un trauma físico severo que cambiaron su vida para siempre. ¿Se imaginan lo que es vivir bajo el microscopio del mundo entero mientras tu propio cuerpo te traiciona? Hoy vamos a analizar su historial médico, informes de autopsia y testimonios de sus propios dermatólogos para entender cada cambio en la apariencia de Michael Jackson respondió a una necesidad médica o a una respuesta biológica frente a la inflamación crónica. Arranquemos. Primero que nada, tenemos que entender qué enfermedades padecía Michael Jackson. El análisis detallado de su historia clínica revela que padeció simultáneamente de dos condiciones autoinmunes graves: vitiligo generalizado y lupus eritematoso discoide. Empecemos por el vitiligo. Seguramente escucharon hablar de él, pero ¿qué es exactamente? Es un trastorno crónico de la pigmentación donde se pierden de forma selectiva los melanocitos. ¿Se acuerdan de los melanocitos? Son esas células que mencionamos siempre, encargadas de producir la melanina, el pigmento que nos da el color. En el caso de Michael Jackson, esto no fue una manchita aislada, fue una enfermedad progresiva que transformó radicalmente su fenotipo cutáneo. Existen tres factores que destruyen los melanocitos en el vitiligo. Primero, la genética. Los pacientes heredan genes que predisponen a la muerte celular programada de los melanocitos. Segundo, estrés oxidativo. Se acumulan especies reactivas de oxígeno dentro de las células, haciéndolas vulnerables. Tercero, respuesta autoinmune. El propio sistema inmunitario del paciente reconoce a los melanocitos como enemigos y los ataca. Para Michael Jackson, esto significaba que su piel estaba literalmente perdiendo la capacidad de producir color de manera irreversible. Como si el vitiligo fuera poco, Michael Jackson también padecía del lupus discoide. El lupus es otra enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo, pero en su versión discoide afecta principalmente a la piel, causando inflamación, cicatrices y en su caso una gran sensibilidad al sol. Pero hubo un evento que cambió todo y exacerbó estas condiciones: 1984. ¿Se acuerdan del famoso comercial de Pepsi? Durante la filmación hubo un error con la pirotecnia y Michael Jackson sufrió quemaduras de segundo grado en una zona del cuero cabelludo tan grande como la palma de la mano, con un área central de quemadura de tercer grado que, según algunos informes, llegó a exponer el tejido óseo del cráneo. El tratamiento inmediato incluyó el uso de sulfadiazina de plata, que es un agente tópico estándar para prevenir las infecciones en heridas abiertas. Debido a su historial de lupus, su equipo médico, incluyendo al dermatólogo y al reumatólogo, ajustó el tratamiento para evitar posibles reacciones adversas relacionadas con su condición autoinmune. Lamentablemente, esto no fue solo una quemadura. En medicina existe algo llamado fenómeno de Koebner. Esto significa que en personas con enfermedades como el vitiligo, un traumatismo físico, como por ejemplo una quemadura, puede desencadenar la aparición de nuevas lesiones de la enfermedad en el sitio del trauma. La inflamación masiva por la quemadura aceleró la destrucción de sus melanocitos. Además, el lupus hizo que la cicatrización en su cuero cabelludo fuera desastrosa, llevándolo a sufrir de una alopecia cicatrizal permanente y dolores neuropáticos crónicos por el resto de su vida. La severidad de la quemadura y el dolor asociado a la recuperación marcaron el inicio de la dependencia de Michael Jackson a los analgésicos potentes. Se administraron fármacos para manejar el dolor agudo, pero la naturaleza del daño en el cuero cabelludo derivó en un dolor neuropático crónico. Este dolor persistente, combinado con la ansiedad provocada por la desfiguración capilar, creó una necesidad de dosis cada vez mayores de medicamentos para calmar el dolor. Todos se lo estarán preguntando: ¿por qué se volvió blanco? Si Michael Jackson era negro. Acá es donde entra la parte que más confusión genera. Si tenía algunas manchas, ¿por qué terminó siendo totalmente blanco? Hacia mediados de los años 80, el vitiligo de Michael Jackson había progresado hasta cubrir áreas extensas de su cuerpo, creando un aspecto moteado que no le gustaba y resultaba devastador. Todo el mundo tenía algo para decir de su aspecto y él no quería someterse a la opinión del público respecto a cómo se veía. Ante la imposibilidad de repigmentar la piel de manera uniforme, se optó por el protocolo terapéutico inverso: la despigmentación total de los
parches de piel oscura que le quedaban. Cuando el vitiligo afecta más del 50% del cuerpo, tratar de recuperar el color es casi imposible y estéticamente muy difícil de manejar con maquillaje, especialmente para alguien que vive frente a las cámaras. En estos casos, se puede optar por un protocolo de despigmentación terapéutica. Básicamente, en lugar de oscurecer las manchas blancas, que son cada vez más, se opta por eliminar el pigmento restante en las zonas que todavía tienen color para unificar el tono. Para esto se utiliza un agente farmacológico. Es un agente mucho más potente que otros que a lo mejor conocen, como por ejemplo la hidroquinona, que se utiliza para aclarar la piel en el consultorio. Esta medicación destruye a los melanocitos de forma permanente, pudiendo lograr que una persona negra se vuelva blanca. Michael Jackson no eligió dejar de ser negro por una cuestión de etnia. Eligió un tratamiento médico agresivo para unificar una piel que estaba siendo destruida por una enfermedad autoinmune. El informe de su autopsia confirmó la presencia de vitiligo generalizado y el uso de estos agentes despigmentantes. Vivir sin melanina tiene un precio altísimo. Recuerden lo que siempre les digo, la melanina es nuestra protección natural contra los rayos UV. Al no tener pigmento, su piel quedó totalmente vulnerable. Esto explica por qué en sus últimos años lo veíamos con paraguas, sombreros, guantes y máscaras. No eran excentricidades, eran medidas de supervivencia para una piel que ya no tenía defensas contra el sol y que, debido al lupus, reaccionaba de manera violenta a la luz. Además, las múltiples cirugías reconstructivas en su rostro no fueron solo por estética. Muchas fueron intentos de corregir secuelas del lupus y las cicatrices del trauma de 1984, aunque esto lo llevó a un ciclo de intervenciones que terminaron comprometiendo la estructura de su piel. El tejido afectado por el lupus presenta una vascularización deficiente y una capacidad de cicatrización notablemente reducida. Expertos médicos han señalado que muchas de las cirugías nasales de Michael Jackson fueron de carácter reconstructivo, destinadas a corregir colapsos estructurales y ulceraciones provocadas por la misma enfermedad y por la dificultad de los tejidos para sanar tras intervenciones previas. El doctor Arnold Klein y otros especialistas han testificado que el lupus dificultó sistemáticamente la curación de las heridas, creando un ciclo de intervenciones necesarias para mantener la funcionalidad respiratoria. Pobre Michael. El informe de autopsia proporcionó la validación final y objetiva de las afecciones dermatológicas que Michael Jackson había reclamado durante décadas y que muchos no creían. La inspección externa del cadáver reveló una piel predominantemente blanca con parches de pigmentación residual, lo cual es consistente con un vitiligo universal tratado con agentes despigmentantes. El examen microscópico de las muestras de piel confirmó una reducción drástica de melanocitos activos. Además, se documentaron múltiples tatuajes cosméticos diseñados para ocultar la pérdida de pigmento en áreas críticas, como por ejemplo la línea de implantación del pelo. Tenía un tatuaje negro oscuro en la región frontal de la frente para mezclar su línea de cabello natural, afectada por la calvicie frontal y las cicatrices, con sus pelucas. También tenía tatuajes en las cejas y los párpados, tatuajes oscuros que funcionaban como maquillaje permanente para definir el rostro ante la pérdida de vello facial y pigmentación. También tenía tatuajes en los labios, un tatuaje color rosa intenso para restaurar la definición labial. La lucha de Michael Jackson contra el vitiligo y el lupus tuvo un impacto profundo en la percepción pública de las enfermedades de la piel. Durante gran parte de su vida, la falta de información y el estigma social obligaron al artista a esconderse tras capas de maquillaje y sombrillas, lo que alimentó teorías de conspiración sobre su identidad racial. Más de uno dijo que Michael quería ser blanco. Otros llegaron a decir que no solo quería ser blanco, quería ser una mujer blanca, cuando realmente lo que sucedía era una combinación de enfermedades dermatológicas que escapaban a su control. Tras su muerte, el interés mundial por el vitiligo alcanzó niveles históricos. Las búsquedas en internet sobre la enfermedad experimentaron un pico nunca antes visto entre junio y julio de 2009, lo que permitió que millones de personas comprendieran por primera vez la naturaleza real de su transformación. Este fenómeno, comparado con el impacto de modelos contemporáneas como por ejemplo Winnie Harlow, demostraron que la divulgación, aunque trágica, de su historial médico ayudó a desestigmatizar una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Podemos decir entonces que la historia dermatológica de Michael Jackson no es la de una búsqueda de blancura estética, sino la crónica de un paciente que sufrió el colapso de su sistema inmunitario y la devastación de un trauma físico masivo. La confluencia de vitiligo, lupus y cicatrices por quemaduras creó un escenario donde la única opción terapéutica viable era la despigmentación universal. El análisis de los fármacos encontrados, los registros de autopsia y los testimonios de especialistas convergen en una sola realidad. Michael Jackson fue un hombre cuya piel se convirtió en un campo de batalla biológico y su apariencia final fue la cicatriz visible de una lucha interna de 3 décadas contra la autoinmunidad y el dolor crónico. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo, y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.